Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en Versiones Públicas. Hoy vamos a platicar de las historias de personajes y de víctimas que han definido durante algunos años y sobre todo en el siglo XX el relato periodístico o el relato mítico que se basa en muchos sentidos en la investigación periodística o a veces en la invención sobre los grandes feminicidas y sobre el feminicidio en sí mismo. La periodista Lidiet Carrión, que investigó durante muchísimos años, varios años, no muchísimos, pero sí varios años en el Universal, casos de crímenes de odio contra mujeres, de feminicidios, autora de La Fosa del Agua, acaba de publicar este libro que es muy, muy recomendable, El feminicidio mítico. La portada dice: del crimen al producto cultural, imágenes, narrativas, moda y consumo de la violencia. Un libro con una amplitud de miras muy importante, muy ambicioso, y por eso le pedí a Lidiet que podamos tener esta charla, y a mí me da mucho gusto tenerla, aunque sea vía remota, desde Houston para México. Lidiet, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí platicando contigo. ¿Por qué este libro? Pues, como tú comentas, pues me dediqué muchos años, eh, alrededor de 6 años y medio, pero también antes de eso, de forma muy constante a la cobertura de feminicidios. Hice un libro, La Fosa de Agua, pero publiqué muchísimos reportajes, muchísimas notas de feminicidios, de violencia de género. Fue un tema en el que me fui especializando y que había momentos en los que me solicitaban colegas que diera algunos talleres, luego hicimos un manual y pues yo notaba cómo aunado o aparejado a estas denuncias, a esta denuncia que hacíamos desde la prensa, pues de repente me encontraba detalles o datos que venían de la prensa, me los encontraba pues en series de televisión, de forma anecdótica, de forma, no sé, entonces me cuestionaba yo en qué momento lo que estamos publicando va a pasar a la ficción y después no solo a la ficción, sino obviamente a la literatura, a la música, un grupo que se pone el nombre del feminicidio, de una víctima de feminicidio y de repente hasta en la moda, ¿no? Y pues lo primero mi primera reacción obviamente era condenar, pero también creo que necesitaba explicar y no solo quedarme como en la denuncia, sino tratar de entender para poder compartir los mecanismos en los que se da este fenómeno. Exactamente. El libro tiene 4 partes, las 4 con un peso muy fuerte y específico. Para quienes lo comiencen a leer, la primera parte del libro es un verdadero relato, un ensayo periodístico y sociológico, si lo podríamos llamar así, sobre uno de los feminicidas serial, o uno de los asesinos seriales, que sería el término de moda ahorita, pero en ese entonces ni siquiera se le llamaba así, más famosos en la historia de la nota roja en México, que es el Goyo Cárdenas. Es decir, este joven químico que fue asesinando a las víctimas, a mujeres, que tenía relaciones con mujeres menores de edad y que entró en una especie de relato mítico también de la prensa y de la nota roja en México, que es como el gran manjar con el que abres el libro. ¿Por qué es importante recordar no solo los asesinatos y los crímenes del Goyo Cárdenas, sino lo que significó la figura de este personaje en la nota roja en México y sobre todo para jóvenes periodistas como tú, que prácticamente rompieron con el paradigma de lo que fue la cobertura en los años 40 y todavía hasta los años 70 del personaje del Goyo Cárdenas?
Bueno, gracias por lo de joven, no soy tan joven, pero inclusive se supone que sí, mi generación, o la generación a la que pertenezco, se supone que hemos roto con algunas cosas, pero no es verdad. Quisiera que fuera así, no es verdad. Estoy pensando, mientras escribía estos textos, de repente pensaba, bueno, a lo mejor ya no es tan necesario porque la ola feminista ha venido a cambiar cosas, la cuarta ola, pero pienso en feminicidios recientes que acapararon la atención pública, que se volvieron mediáticos. Pienso, por ejemplo, en el caso de Devani, y digo, pues se siguen repitiendo y periodistas supuestamente que ya hemos tenido una reflexión, seguimos repitiendo esta revictimización. Pero el caso de Goyo empiezo porque, bueno, para hacer este libro y me hice todo un andamiaje teórico, me fui a estudiar un posgrado, etcétera. A mí me interesaba mucho narrar este interés que han demostrado las mujeres por no necesariamente la nota roja, pero sí por historias de crímenes, de podcast, que ha sido estudiado y que ha sido denunciado en el norte global. Y yo me preguntaba y me cuestionaban si también en México podría ser el caso. Y me acordé que había leído algunos textos que narraban cómo cuando detienen a Gregorio Cárdenas en el 42, las mujeres de aquel entonces se subieron a las azoteas para ver la exhumación de los cuerpos. Entonces yo quería ese detallito. Me interesa, la verdad es que solo iba por eso, pero al momento de empezar a ver los expedientes, pues me encuentro con testimonios que me parecían muy relevantes, sobre todo el caso de una testigo que había sido amiga de una víctima de Gregorio Cárdenas, que ella aseguró que Gregorio Cárdenas la conocía a la víctima cuando él decía que no. Y el testimonio de su ex esposa, quien la verdad es una sobreviviente, ¿no? O sea, casi la mata, pues, Así además es. de una serie de agresiones. Pero lo que me sorprendió, uno, es que todos esos testimonios, el caso de Gregorio Cárdenas ha sido muy narrado pues por mis colegas, ¿no? Es un caso que de alguna forma a los periodistas, a Les las y los fascinó. periodistas, pues sí, pues es porque, pues sí, hay esta cosa de querer narrar una historia policíaca, ¿no? Ahí está también esta pequeña obsesión de la cual, pues, de alguna forma, no obsesión, pero sí como este ánimo, ¿no? De querer contar esto. Y pero nadie tenía los testimonios, nadie rescataba estos 2 testimonios que a mí me parecieron muy importantes y que daban un giro, pues, que hace que lo que nosotros sabemos, o la historia que nos ha llegado de Gregorio Cárdenas, que Gregorio Cárdenas, bueno, lo retoma hasta Alejandro Jodorowsky, ¿no? O sea, pues no es lo que nos dijeron que era, ¿no? Y lo que me encuentro al revisar la prensa de la época es que esos testimonios sí fueron retomados, pero que una vez que Gregorio Cárdenas empieza a hablar, y no solo empieza a hablar así, eh, o sea, le dan la máquina de escribir, él taquigrafía su propia declaración. Quien ha estado en un juicio o en un proceso legal sabe que eso no pasa, o sea, que los acusados usualmente no transcriben a máquina su declaración, pero esa fue una cosa que se le dio a él. Le permitieron contar su historia de mil formas. También lo acosaron, o sea, le metían reporteros y psiquiatras a cualquier hora a su celda. Pero una vez que él empieza a contar su versión, una versión mitológica, donde él es un hombre atormentado por el amor, porque que tuvo una mala madre, que su ex esposa era una bruja. Cuando él empieza a contar eso, todas las declaraciones previas y todos los testimonios empiezan a ser ignorados. Entonces, me parece que ese punto nos dice mucho acerca de cómo se construyen estas mitologías cuando se trata de violencia de género, no solo a nosotros como periodistas, sino también para los juzgadores, porque fueron juzgadores y fueron psiquiatras, criminólogos, los mejores criminólogos de la época, los mejores psiquiatras, quienes nunca pusieron atención a esto, ¿no? Aquí hay una parte impresionante porque efectivamente el caso del Goyo Cárdenas inaugura, digamos, la criminología contemporánea en México con Quirós Cuarón,
con el psicologismo para explicar a un asesino como el Goyo. Y hay una parte donde dices, el problema de Goyo Cárdenas, no era pues relacionarse, ya que lo hacía todo el tiempo y con mujeres de todo tipo, adolescentes, meseras, prostitutas, casadas y solteras. Parejo, jalaba parejo. El problema era simplemente que empezó a matar, pero no importaron las discusiones teóricas, psiquiátricas o legales. A Gregorio Cárdenas jamás le dieron una sentencia firme, que eso es quizá lo más impresionante del caso. Nunca hubo consenso, dices entre comillas, sobre el caso, y hubo incluso quienes lo creyeron inocente. Es decir, un feminicida que se vuelve una celebridad por justamente la cobertura mediática, ¿no? Que en su enorme mayoría eran hombres. Sí, bueno, había periodistas mujeres ya, o por supuesto en una minoría, pero aquí a lo mejor me sale mi solidaridad de clase con el gremio. No solo fueron los periodistas, o sea, Los políticos. fueron los criminólogos y los psiquiatras. Este Alfonso Quiroz Cuarón fue el único que retomó el testimonio de su exesposa, pero no retoma a los demás. Que digo, ahí se ve como esta sensibilidad distinta de tratar de entender. Él dice que es imputable, pero no retoma, por ejemplo, el caso de la amiga de una de las víctimas, que era trabajadora sexual o prostituta. No lo retoma, no lo toma en consideración, pero sí toma el caso de su exesposa. Pero de todos los demás, pues se van con una idea muy como de psicoanálisis, como de todo es culpa de la madre y vamos a meternos en la mente del asesino. Que ojo, yo como periodista te puedo decir que esa curiosidad y ese como reacción sigue estando vigente al momento de analizar los crímenes actuales. Entonces, eso también nos obliga a preguntarnos qué tanto de mitológico hay en la criminología como la entendemos en la Exacto. actualidad. Y y bueno, también, digamos, una parte de la aportación que quería hacer aquí es, a mí me ha tocado escuchar a policías, y lo platico un poco más también en el caso de Ciudad Juárez, donde dicen, bueno, es que el asesino serial, hay que meternos en su cabeza, etcétera. Decir, bueno, a ver, esta teoría la inventó, sí, un perfilador que no ha servido mucho para detener personas responsables, pero además la reelaboró un periodista que también estaba pensando en eso, en contar una buena historia, ¿no? Una historia sabrosa, una historia que sea un hitazo, ¿no? Entonces también ahí hay que ver qué distorsiones hay, ¿no? Y luego Exactamente. lo consumimos todo en series de televisión y todos nos creemos expertos y nadie lo es, pues, ¿no? Aquí haces una reflexión a lo largo del libro porque lo vas mencionando en varias ocasiones, este fenómeno de cultura de masas que fue la película El silencio de los inocentes, ¿no? En donde tú estás, la misma historia, los mismos personajes centrales, Clarice, Anthony Hopkins, el doctor Lecter, que es el perfilador y en sí mismo un asesino serial, tratando de indagar la psicología del asesino de estas mujeres, que estaba en una etapa, según esto, de transformación o de transición. Y ahí tú concentras dos cosas que son muy importantes desde mi punto de vista, que están en el libro. El siglo XX ya no habla de las bestias mitológicas, el hombre lobo, ¿sí? Los vampiros, que es muy del siglo XIX, que eran, a final de cuentas, la mitificación de los asesinos de mujeres, sino que ya estamos hablando de la humanización del asesino serial, pero desde una perspectiva pues muy misógina, en donde lo que menos importa es la víctima. ¿Qué tanto impacto han tenido esta película, que además es una de las películas más vistas en la historia contemporánea,
junto con series como La Ley y el Orden, de la que tú te confiesas también adicta, ¿no? Sí. Bueno, era muy adicta de jovencita, así de jovencita. Ay, sí, Pero si eres muy pero cuando, joven. no hablemos de eso. Pero cuando empecé a cubrir estas cosas, la verdad es que dejé de consumir eso, porque te das cuenta que no hay una correspondencia entre o sea, como que esa necesidad, un poco lo que cuento ahí es esta necesidad de explicarme cosas, de aprender cosas sobre los crímenes para prevenir, para entender, para aliviar la ansiedad que da, pues al momento de cubrir estas cosas, pues a mí sí, no, se me quitó completamente el gusto, pero sí era muy asidua pues sobre todo en la universidad, en los primeros años como periodista, y también vi El silencio de los inocentes, por supuesto, y también me pareció una película muy interesante. Me acuerdo que inclusive en la universidad nos la ponían como uno de los mejores guiones, una de las mejores obras maestras del siglo XX. Y ahora, a raíz de esta lectura, la lectura que encuentro, que además me facilita un amigo que es criminólogo y que es muy crítico de estas posturas del asesino serial, como asesino solitario, hay un criminólogo alemán que dice, bueno, los criminólogos nos hemos dedicado más tiempo en tratar de eliminar esos mitos que ha creado películas como El silencio de los inocentes, que realmente en investigar eh, este tipo de criminales que sí existen, ¿no? Pero que no son la mayoría de quienes matan mujeres. O sea, sí hay criminales muy de este tipo que encuentran un placer específico en el sufrimiento, la agresión y el asesinato de personas, generalmente personas que están digamos, en condiciones de desventaja. Sí los hay, pues, ¿no? O sea, pero no son la mayoría de quienes en un momento agredan a mujeres. La mayoría de los casos corresponden a otro tipo, desde el feminicidio íntimo, que es la pareja, o en el caso, por ejemplo, de zonas de contexto de mucha guerra o de violencia, como puede ser ciertas zonas del país, con el feminicidio sexual sistémico, que tiene que ver con bandas de personas que violan y matan a mujeres en el espacio público. Pero, regresando a eso, pues el asesino serial como mito, este criminólogo alemán concluye que es muy popular porque de alguna manera da orden a una serie de ideas que tiene el ser humano en esta época posmoderna. Una de ellas es efectivamente que humaniza a ese tipo de criminales que antes porque siempre han existido, no nacieron con el siglo XX, siempre han existido personas así, humaniza estos, pero por el otro lado genera otro personaje que aquí me parece que es importante, que es el que caza a los asesinos seriales, que es esta figura completamente masculina, ¿no? Que es el que va a proteger, el que va a entender la mente y el que va a cazar a este depredador. Y por el otro lado, el asesino serial encarna también los ideales de este mundo posmoderno en el sentido de esta libertad y agencia sin límites. Así es. Vamos a un corte, Lides, y regresamos tantito. No nos dejen, estamos aquí en Versiones Públicas hablando con Lidiet Carrión, autora de Feminicidio Mítico. Regresamos. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Estamos platicando con Lidiet Carrión, autora del libro Feminicidio Mítico. Exactamente antes del corte del primer bloque nos estabas relatando, Lidiet, que junto con la mitificación del asesino serial, que por cierto prácticamente empieza con todo este asunto de los descuartizamientos en Londres, ¿no? De las mujeres, con eso, digamos, nace el siglo XX y nace también esta narrativa contemporánea. Surge también el cazador de asesinos seriales, que en muchas circunstancias son tanto o más misóginos
y feminicidas en potencia que el propio asesino serial. ¿Cuál sería tu perspectiva desde tu punto de vista ya como periodista de esta mitología? Es decir, ya hay luego otro tercer personaje que tú misma mencionas, pero ahorita este perfil del cazador de los asesinos seriales, que se ha vuelto también pues el gran mito en la industria, en las industrias culturales contemporáneas, en la televisión, en las series, en las películas, ¿no? Pues como lo mencionas, suele ser esta figura muy masculina, muy patriarcal, que ahí se ve muy bien con Goyo Cuerdanos, con las fotografías que tomaron, ¿no? Sus sombreros, siempre de pie frente a los cuerpos asesinados y al asesino que ya está acorralado y detenido. Aunque bueno, como trato de narrar un poco ahí, pues lo detuvieron pues casi de casualidad, ¿no? Porque inclusive los vecinos ya habían llamado que olía mal, etcétera, y nadie los pelaba, ¿no? Pero digamos que quien finalmente va por última instancia ahí, pues queda como el héroe, que el que logra detener y que logra resolver el gran misterio, pues es también una forma de vendernos esta necesidad, o sea, que claro que hay necesidad de seguridad, de investigación de crímenes, no hay sociedad que no tenga crímenes, pero sí hay sociedades que producen menos crímenes que otras, o sea, eso es real. Y entonces está estos personajes que son las policías, ¿no? Y que también se ve, de alguna manera, todo este discurso permite o justifica ciertas cosas. Pero quiero regresar un poquito al tema de estos mitos del asesino serial, porque, por ejemplo, de Gregorio Cárdenas, al igual que en el caso del Silencio de los Inocentes, se hablaba de que era un genio. Así es. Bueno, pues no, o sea, porque así lo midieron por todos lados al pobre, ¿eh? Ahí sí, hasta, aunque haya sido un asesino de mujeres, me dio hasta no sé si la palabra sea compasión, que pobre sí lo enjaularon y lo desnudaron, lo midieron de todos lados. En toda su fisionomía encontraban alteraciones, ¿no? Porque estaba muy de moda todavía esta parte, toda esta escuela racista que también da pie al fascismo, ¿no? De que un criminal va a tener algo raro en la cara o sea, va a tener algo en su fisionomía que lo va a delatar, entonces lo midieron y de todos lados lo encontraron raro, lo encontraron anormal de la panza, Del anormal de la vientre. cara, el vientre, pero eso sí, muy inteligente, ¿no? Entonces, esta idea que también, y pues usualmente no es que sean más inteligentes, eso es parte del mito, ¿no? ¿Cómo desmontar estos mitos cuando estás haciendo el trabajo periodístico como tú también lo has tenido que hacer? Como en mi caso, también tuve que hacerlo con Ciudad Juárez. Cuando fui a Ciudad Juárez yo estaba en búsqueda de eso, de los asesinos seriales, del mito del asesino o de los asesinos seriales de mujeres en Ciudad Juárez, cuando te das cuenta que a final de cuentas no es un asesino serial, es una sociedad criminógena contra las mujeres que generan este tipo de delitos y de homicidas y de constelaciones en torno a un ecosistema que permite y que promueve este tipo de violencia. Pues aquí es donde me parece, bueno, parte del esfuerzo de hacer este libro es hacer como una especie de artefacto que por medio de la lectura de alguna manera nos permita desmontarlo, ¿no? Sí, eh, desmontar cosas que damos por sentado. Te digo, el tema del asesino serial y de su mente está no solo en los periodistas, las periodistas de forma inconsciente, pero también está en criminólogos, en juzgadores, en jueces, en la población en general, y de alguna manera estamos siempre buscando, sin darnos cuenta, ¿no? Consumimos aquello que nos hace clic con lo que ya conocemos, como dirían por ahí la doxa, cosas que conocemos, que damos por sentado y que no necesariamente es verdad, ¿no? Entonces, por un lado, es decir, bueno, acá hay una serie de mitologías y de ideas de las víctimas, de los feminicidas,
de lo que implica un feminicidio, de toda una serie de cosas que se han venido reproduciendo, algunas desde hace 200 años, otras desde hace 500 años, ¿no? Otras desde hace 2000 años, que hay que desbaratar. Entonces, y suena como demasiado, pero yo creo que vamos en ese camino, pero eh, eh, no sé por qué, especialmente en el caso del feminicidio, algo que he estado reflexionando últimamente ahora que he estado como, bueno, que ya se publicó el libro es, claro, o sea, hay el feminicidio o los feminicidios están presentes en tantas películas, en tantas series de televisión, no del mismo modo que están, por ejemplo, los homicidios de varones o de hombres, ¿no? O sea, hay una atención muy específica en donde así se consume también la muerte violenta de las mujeres y pues hay que hablar de ello, y hay que desmontarlo y proponer también otras narrativas. Si tú desmontas los mitos, entonces te enfrentas a una sociedad misógina. Es decir, donde el asesino de mujeres no necesita ser un asesino serial, que coincida con una serie de condiciones materiales, psicológicas, sociales, que están presentes en los feminicidios. ¿Cuáles serían estas? Tratando de forzarte un poquito a esta reflexión. Estamos entonces, si desmontamos los mitos, en una sociedad de feminicidas o en ciertas circunstancias que permiten y generan los feminicidios. Quiero ser muy clara porque no quiero hacerlo como, o sea, no quiero hacerlo estridente. Sigue siendo por estadística, no sé, de 100 homicidios, ponte de 100 homicidios, en el 90 de los casos depende del lugar, hay lugares en donde es mayor, pero ponte en una sociedad promedio que no están en guerra, porque con la guerra cambia mucho, no sé, el 85%, y estoy inventando la cifra, son hombres y el 15% son mujeres. La representación que se da de esos casos es muy diferente. Eh, las mujeres que son víctimas de feminicidio eh, van a ser expuestas en su intimidad de manera muy distinta en Así la es. prensa y aunque así esté de diferente la cifra, cada mes, o sea, no me canso y a mí de decirlo y me abruma y me parece una cosa que nos da muestra de cómo se utiliza el feminicidio para normar la discusión pública y el espacio público y poner. Cada mes se estrena en algún streaming una serie de ficción o no ficción de algún lugar en donde un asesino está matando y violando chavitas, ¿no? Así Y es. eso, ¿qué nos está diciendo? O sea, ¿de qué forma se consume? ¿Qué mensaje nos está llegando con eso? ¿Cómo les llega a las jóvenes, ¿no? Donde son como el personaje predilecto para estas películas de terror, ¿no? Por ejemplo, en los 80 esta cosa de películas para chavitos, de que van matando y matando, matando mujeres y matan hombres, pero sobre todo mujeres, y al final hay una sobreviviente, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo? Pues mi conclusión o mi apuesta es que estamos viviendo en un ambiente feminicigénico en donde el feminicidio, además de, digamos, de la violencia ejercida contra las mujeres individuales que sufren, sufrieron esto y sus familias, además norma el espacio público y la discusión pública. Entonces, volviendo a tu pregunta, al desmontar esto, pues yo creo que necesitamos de alguna manera sí crear otras narrativas, ¿no? ¿No será, y ahí otra provocación mía, Ujú. que vivimos una disputa cultural muy añeja, sobre todo porque aquí están los ejemplos que tú pones en las culturas monoteístas, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, esta disputa permanente entre el matriarcado y el patriarcado, en donde la figura de Sherezada, que es bellísima, ¿cómo lo relatas? ¿Cómo
vence ella al patriarca, que la quiere asesinar. Cómo Sherezada tiene que inventar una historia todos los días, todas las noches, para no ser asesinada. A ver, bueno, la Sherzada ha sido ejemplo efectivamente de resistencia feminista, Exacto. pero justo algo que yo cuestiono es que qué buena resistencia feminista tenerte que casar con un tipo que ha matado a 1000 mujeres antes que tú. O sea, ¿por qué te tienes que casar con alguien así? Y entonces ahí, digamos que devuelvo el tema de, o sea, en estos vericuetos, ¿no? E insisto, no es desde un lado de ahora vamos a quemar las mil y una noches, porque no, es parte de nuestra historia, es parte de Así la es. cultura, tiene aspectos bellísimos, y sí, es un libro de cuentos maravilloso, pero como dice Edward Said, cuando habla de orientalismo, ¿no? Así es. Yo amo estas novelas que se hicieron en el siglo XIX en Inglaterra y en Francia, pero tenemos que hablar de sus valores coloniales, ¿no? Entonces, pues, yo puedo leer a Julio Verne, me encanta, se lo estoy leyendo a mi hijo, pero no puedo dejar de ver, pues todo su racismo, toda su visión del siglo XIX. Entonces, dicho esto, yo pienso que si bien Sherzad es un personaje maravilloso, es su apuesta de vencer al patriarcado. Uno, es una puerta falsa, porque habla de apaciguar a un monstruo, pero las 1000 mujeres que mataron está ahí, y además te casas con el feminicida. Y volviendo a tu pregunta, no se tiene hasta donde llegó por lo menos mi investigación documental, ¿no? No, yo no soy antropóloga, no se tiene indicios de un matriarcado como tal. Se tiene indicios de sociedades matrísticas, que no es una pelea entre matriarcado y patriarcado, sino una sociedad en donde sí se tiene de forma más, ¿cómo lo podemos llamar? Hay una visión más igualitaria entre los géneros, Así es. donde hay, por supuesto, mayor aceptación a la diversidad sexogenérica en muchas ocasiones. Por ejemplo, en algunos casos de pueblos originarios en México, de etnias que, por ejemplo, conciben cinco sexos. Bueno, perdón, es en Brasil, pero, por ejemplo, en México, que hay distintos géneros, que no es solo hombre y mujer. Pero también es real que al menos los estudios más exhaustivos que se tienen sí concluyen, por lo menos hasta ahora, que si bien no todos los patriarcados son igual de agresivos y violentos como efectivamente las religiones monoteístas, por lo menos la inmensa mayoría sí dan una mayor preponderancia o valor, digamos, a pues sí, digamos, a lo que podemos llamar un hombre, ¿no? O sea, Así es. inclusive en sociedades que pueden ser más igualitarias. Sí, esto no lo digo yo, lo dicen inclusive autoras como Rita Segato, que habla de patriarcado suave y patriarcado débil. Pero, según algunas apuestas antropológicas, sí hubo, al menos en el Neolítico, sociedades igualitarias donde sí se puede hablar de no un patriarcado. Querida Lidiet, vamos a un corte y regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos hablando del feminicidio mítico, esta obra de Lidiet Carrión, reciente. Estabas argumentando este tema de que no es necesariamente una disputa, una pugna entre matriarcado y patriarcado, sino entre distintos niveles de violencia y de condiciones de guerra dentro de un esquema patriarcal. ¿Estoy en lo correcto? Así es una cosa que me pareció muy interesante, por ejemplo, al examinar cómo analiza Robert Graves los mitos. Sí, Él es la un diosa poeta, blanca. bueno, sí, que a mí me parece muy interesante, y luego lo comparas con otro tipo de casos como el de la Kolyoshowski. Se ve ahí con mucha claridad cuando una sociedad necesita ir a la guerra,
o sea, ya sea que hay una amenaza o hay un proceso de transformación, ¿cómo surge con mayor claridad esta preponderancia, llamémosle, de valores masculinos y el papel que juega el feminicidio? Eso me pareció bien interesante porque además hace todo el sentido, por ejemplo, ahorita que hablabas de Ciudad Juárez, se empieza a aumentar esta violencia, se empiezan a dar estas violencias entre pandillas, entre grupos, ¿no? Y entonces, uno de los efectos secundarios, por decirlo de alguna manera, es la violencia contra las mujeres en el espacio público. Entonces se va viendo ahí con mucha claridad. Es una cosa que también han platicado quienes estudian los fascismos, que por cierto, ahorita a nivel global estamos prácticamente en el umbral de grupos que quieren imponer el fascismo a nivel global. ¿Cómo se da otra vez esta vuelta a hipermasculinidades y el lugar de la mujer es en su casa, ¿no? Y se acotan los derechos de las mujeres, se acotan los derechos reproductivos y se vuelve una narrativa mucho más fuerte el tema de los feminicidios. No lo alcanzaste a desarrollar en el libro, pero mencionas el tema de Gaza. Ujú. Es decir, en esta condición Ujú. de política de exterminio, de genocidio o de eugenesia, como queramos definirlo o determinarlo, ahí también se dan condiciones de violencia, de abuso sexual, de abuso violento contra las mujeres. ¿Estaríamos también hablando de un contexto así? Bueno, el caso de Gaza me parece, es un genocidio. Están exterminando a toda la población. em, con la anuencia de las principales potencias eh, Occidentales. eh, occidentales. Y hay un discurso de deshumanización ahí, fíjate qué paradójico, ¿no? Esta Sí, idea de, es que es el Islam y odian a las mujeres, ¿no? La otra vez me pusieron ahí un meme de, si tú vivieras ahí, te matarían a golpes. Digo, bueno, en primer lugar, aquí matan a golpes a las mujeres también, aquí violan mujeres también. México tiene el primer lugar no me canso, donde puedo, lo digo, primer lugar de pornografía infantil, así de es. abuso sexual infantil, de explotación sexual infantil, ¿no? Entonces, claro, claro que las mujeres en esas sociedades están expuestas y sujetas a una serie de violencias y a la exacerbación de estos rasgos, ¿no? Pero bueno, en lo que es el genocidio es el genocidio en Gaza y ahora que estamos también empezando a hablar sobre el genocidio en Sudán, pues es la expresión de una política de exterminio que eso me gustaría explorarlo en otro libro, pero no sé si me da el corazón, ¿no? ¿Cómo podemos justificar el exterminio, la tortura y el sufrimiento de un pueblo entero a partir de discursos de discursos construidos para justificarlo, pero que en el fondo lo que está es un proyecto colonial, ¿no? Rita Segato, a la que citas en este libro, Sí, también ha mencionado que ella está renunciando a la especie humana. Es decir, en un acto, digamos, sí, de rebelión sí. filosófico, cognitiva, ¿no? Precisamente por el Ajá. tema de Gaza, ¿no? Bueno, ahí a mí me cuesta trabajo hacer una expresión así porque justo lo terrible es que no podemos renunciar a la realidad, ¿no? Yo quisiera decir, no soy humana, no formo parte de esa especie, pero estos somos esta especie, ¿no? Claro, No es el hombre lobo, no, o sea, estos somos, pero también podemos ser otra cosa. Y es, por eso es la importancia, y ya nos salimos del tema del libro, pero me interesa hablar de estas cosas, la importancia de ejercitar un pensamiento crítico y discusiones que nos permitan imaginar otra realidad, otras sociedades. A México le superurge también porque venimos de un proceso de, de que desmontaron todo un proyecto, llamémosle, un proyecto educativo, proyectos económicos que tengan que ver que beneficien al pueblo de México, a los distintos pueblos que habitamos en México, pero que necesitamos tener proyectos en común para hacer frente a estos retos y de ahí pues la importancia de discutir todas estas cosas,
nada justifica un genocidio. Trato de ser muy cuidadosa al hablar de esto. No se trata porque es muy fácil después de 2 años de ver este exterminio, decir algo que no es lo que realmente quieres decir o culpar a personas que no son las personas que tienen la culpa, pero yo creo que estamos también en una encrucijada, ¿no? O sea, si permitimos que esto sí, como proyecto humano continúe, pues sí, no hay vuelta atrás, ¿no? Pero No, no estamos tan lejos del tema del libro, porque a final de cuentas, sí, lo que estás planteando con una claridad y muy buena pluma, Lidiet, gracias. muy buena narrativa, es esta conmoción social y cultural que generan los crímenes contra las mujeres, que tal parecería que solo se pudieran resistir o asimilar en la medida en que los mitificamos o se generan estas industrias culturales que generan símbolos, mitos, etcétera, con tal de no llegar a lo profundo. Porque llegar a lo Sí, profundo, en un caso como los feminicidios de Ciudad Juárez o los de Nuevo León en esta etapa contemporánea, de ahí viene el caso de Devani, o sea, Devani no es un caso excepcional, sino es un fenómeno recurrente, ¿no? así Eh, es, así es. entonces, lo que en realidad estamos enfrentando no es a la excepcionalidad, sino a lo consuetudinario de los crímenes persistentes contra las mujeres, ¿no? ¿Ha Así cambiado es. esto? Y mira, yo creo que ha habido discusiones muy importantes y ahí la llamada cuarta ola feminista, compuesta en su mayoría por mujeres, ha sido muy importante. En México digamos, hay leyes muy avanzadas. Caemos otra vez el problema en la instrumentalización. Hay graves problemas en el tema de procuración de justicia, etcétera. Pero algo que tú mencionas y que me parece muy importante, en un contexto de guerra de baja intensidad, que es lo que padece México, que empieza con la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que nunca fue contra el narcotráfico propiamente hablando, fue contra sectores, fue un proceso de despojo de territorios, Sí. una serie de desmontamiento. Por ejemplo, yo me acuerdo, imagínate, en 2005, 2006, que estábamos cubriendo cosas de movimientos sociales, la APO, Atenco, llega la llamada guerra contra el narcotráfico y solo hemos cubierto muertos. Solo hemos cubierto muertos, desaparecidos, violencia, expropiación de tierras, cómo se llevan las tierras, las mineras, etcétera. Entonces, sí ha habido cambios, sí ha habido discusiones importantes a nivel nacional, sí ha habido toda la legislación que se ha ido hecho es importante. También una cosa que destaco por ejemplo, en México hay mayor paridad en representación de género en los congresos que en Estados Unidos, ¿no? Tenemos mayor derecho, por ejemplo, a la interrupción legal del embarazo. Esos son logros importantes. La tipificación del feminicidio, que no existe en Estados Unidos, pero siempre hay el riesgo de irse para atrás. Y lo otro es que en este contexto de profunda inseguridad y violencia que no ha bajado, hay que decirlo, que no, eh, pues es insuficiente, ¿no? Entonces pues hay que seguir, por un lado, discutiendo, implementando, buscando salidas. Yo le apuesto mucho al tema educativo, que creo que, o sea, de verdad sí puede hacer la diferencia. Y sí, Paulo Freire lo tenía muy claro. Hay que apostarle a la educación de calidad de todos los niveles, pública y gratuita. De hecho, por eso le dedico el libro en parte a la escuela pública, a la universidad pública, y pues por ahí. Ahora, como periodista, tú te asumes como periodista independiente. ¿Qué significa eso, esa toma de posición, querida Lidiet? Desempleada. No, no es cierto. Pues, mira, durante mucho se habló de periodismo independiente, todos aquellos medios que no eran el Reforma, el Universal, la Jornada, ¿no? ¿O las Pero son televisoras? medios, y que no las televisoras, pero son medios que también tienen un financiamiento. Todo el periodismo independiente
hasta ahora que Trump eliminó a USAID, ¿no? En muy buena medida venía de las financiadoras internacionales. Ahorita Sí. como hay una crisis, Ucrania, Gaza, la propia crisis al interior de Estados Unidos y de Europa, el periodismo independiente, que como vemos es independiente entre comillas, pero era, y aquí yo no hago esa crítica de, recibían dinero, porque ¿cómo cubrías eso? ¿Cómo cubres eso? O sea, el periodismo es bien caro. Y los periodistas vivimos, las periodistas vivimos siempre en la eterna precariedad, pero hacer estos reportajes para denunciar toda esta violencia, pues de algún lado teníamos que sacar. Ahora, sin esos financiamientos, la gran pregunta es cómo hacer un nuevo periodismo independiente. El periodismo independiente también está en una crisis muy grande y va a tener que reinventarse no solo a nivel editorial, sino a nivel de financiamiento. Y bueno, yo edito en pie de páginas, es mi casa, soy cooperativista ahí, eh, pero actualmente estoy estudiando un posgrado. Y en A Pie de Página sigues colaborando de manera permanente, ¿no? Es mi casa, ahorita no estoy colaborando porque estoy haciendo una disertación y me trae loca, me trae loca la academia, pero sí, y ahí edito. ¿El futuro del periodismo independiente pueden ser los libros? Vamos a encontrar la forma, pero lo más importante es hacer un periodismo que sea antirracista, contra la opresión de los pueblos. Me gusta pensar que feminista y tenemos que apostar yo pienso que tenemos que apostar a transformar la sociedad para bien, a una sociedad más igualitaria, que yo sigo pensando que la desigualdad social sigue siendo uno de los grandes problemas. Ahora se viene la crisis climática, ¿no? Por ejemplo, hay que reportear y hay que investigar toda esta extracción del agua que se hace en México, la privatización del agua en puerta, a las puertas de Así una es. enorme crisis global, ¿no? Entonces, mucho que hacer, mucho que hacer. Ojalá ahí se pongan las pilas, los colegas y que podamos encontrar financiamiento, porque sí es muy caro. O sea, cuando digo muy caro, no cuesta lo que cuesta un aeropuerto, pero hay que pagar sueldos, hay que pagar viáticos, Así es. de repente dicen, no, el periodismo independiente, pues todo el mundo puede ser periodista en una cámara. No, en realidad hacer una investigación sí requiere mucho tiempo, requiere trabajo, pues, ¿no? Así Que es. hay que Este valorar. libro tiene mucha investigación, es decir, tú no retomas los trabajos periodísticos que tú realizaste, sino más bien te vuelcas a hacer una reflexión mucho más amplia, ¿no? Incluso Sí. muy ambiciosa desde el punto de vista teórico Sí. y filosófico. Eh, Sí. Después de haberlo hecho y de estarlo presentando, eh, ¿qué percibes? ¿Qué sientes de esto que estás planteando en el libro, de que hay que desmontar el mito del feminicidad? ¿Lo están entendiendo los lectores, las mujeres, los periodistas? ¿Lo estamos entendiendo? No, no lo sé, porque además ahorita no estoy allá, Sí, entonces hay una parte mía de mucha ansiedad de no, porque esas cosas se palpan pues, en se las perciben, así es. presentaciones en persona, exacto, y eso no lo sé, entonces más bien tú me vas a tener que decir después. Sí, yo creo que este tipo de entrevistas permiten que también eh, los lectores, las audiencias, puedan hacer un replanteamiento. Porque sí hay un... a ver, te voy a confesar una parte mía como periodista, que después de haber cubierto y de haberme metido en el tema de Ciudad Juárez, sentí que lo que yo estaba haciendo con ese trabajo era estar retroalimentando una industria del morbo, de la Ujú. sangre, en donde lo importante ya no era ni siquiera llegar a los culpables ni a saber por qué estaban ocurriendo, sino en la continuidad, mantener una continuidad. Luego Sí. el campo algodonero abrió una, un expediente terrible, ¿no? Que se politizó
en tiempos del foxismo y finalmente las condiciones materiales, sociales de las mujeres en Ciudad Juárez, de las jóvenes en Ciudad Juárez que migran y que trabajan en la maquila, con todo y el escándalo global que fue los feminicidios y que han sido los feminicidios en Ciudad Juárez, no han cambiado. Es decir, me cuestioné a mí mismo y creo que eso también te está sucediendo. Si tanto trabajo de estar documentando estos crímenes, en realidad no es para cambiar las condiciones materiales, sino para seguir retroalimentando esta industria cultural. Bueno, fíjate que esa es una pregunta muy buena y tengo una respuesta. Justo en esta investigación sí es más de corte, pues, de historia, ¿no? Más académico. Hay una parte donde varias autoras narran este problema que se dio en Juárez, es que por un lado, y hay que reconocerlo, la denuncia por parte de las y los periodistas en Juárez Sí, sí permitió la discusión y sí permitió la visibilización. O sea, eso es innegable. O sea, sin la discusión y la pelea que dieron periodistas, obviamente empujados y guiados por los familiares de las víctimas, ¿no? O sea, no los periodistas de forma heroica aislada, sino como activistas, que generalmente es una minoría, pero que estaban ahí, sí abrió esta discusión. Pero a la vez, y aquí voy a usar un término, reificó, es decir, que vuelve estas relaciones de opresión como naturales. Hay un libro muy interesante que me pasó un colega de un autor juarense que se llama Wilibaldo Delgadillo, que se llama Fabular Juárez. ah, de Y ahí Willebaldo. sí, Sí. explica cómo en estas denuncias de repente se eliminaron las luchas de las familias, las luchas de activistas, porque en Juárez son bien aguerridos, ¿eh? En Sí, Juárez no, o sea, han hecho, y solo se quedó como esta victimología, que a mí mi impresión es que permite el consumo de pesadillas para el norte global. Y ahí yo lo vinculo mucho con lo que narra, por ejemplo, Kapuczynski en esta guerra del fútbol, ¿no? O sea, así es, nos mandan a cubrir una guerra para que alguien en Europa, mientras se toma su café en la mañana, vea estas imágenes y diga, qué mal está el mundo, ¿no? así Y es. ahí ya eso desmoviliza. Pero es verdad que pasaron los dos fenómenos, o sea, eso es lo que es brutal, los dos fenómenos, ¿no? Hasta llegar, por supuesto, a este total despojamiento de agencia, de dignidad, de todo, y se vuelve una cosa de moda, como lo que narra un poco Así en es, en el moda último literal, o capítulo. sea, lo volvieron pasarela. No, pero para ellos, por ejemplo, yo lo que veo ahí es que ya ni siquiera se imaginan que eso sea real, sino que es una película de terror más y que está divertido hacer una cosa de terror, ¿no? O sea, pero eso pasa muy seguido. O sea, Claro, eso también está estudiado a nivel comunicación y cada vez ocurre más, cada vez de forma más intensa que la gente, yo no estoy diciendo que la gente no sepa, pero que emocionalmente, de forma de conciencia real, no entienda que lo que está viendo le está pasando a alguien más y se vuelve algo como de la, de la mediósfera, pero que realmente no sabes a cabalidad, con verdadera conciencia, que eso le pasó a un ser humano, o sea, se deja de percibir como tal. Y eso hay que estudiarlo, porque cada vez más estamos en esta virtualidad, ¿no? los mitos Eh, anestesian a los las... mitos anestesian, claro, anestesian, también reifican, porque no sabes cuántas veces, por ejemplo, a mí me decían, es que esto no puede cambiar. Entonces también todo este bombardeo es que no puede cambiar, ya para qué luchamos, ya para qué lo discutimos, esto no va a cambiar, ¿no? Un poco como cuando se habla, por ejemplo, del sistema político mexicano. Todos son iguales. Bueno, todos tienen terribles cosas, sí, pero no puedes decir que todos son iguales. Entonces, ¿para dónde nos hacemos, no? Exacto. ¿O qué proponemos, no? Entonces, eso mismo ocurre en estos casos. Claro, también un optimismo desbordado, pues no viene al caso, porque la realidad es que la situación sí es crítica en varias regiones del país, ¿no? Así es. Pero cómo lo narramos y también cómo impedimos que se vuelva material de consumo
como material de pesadillas para el norte global. Y eso, pues yo no tengo respuesta, habría que investigar un poquito más, pero sí hay que tenerlo en la mente al momento de discutir esto, de reportearlo, de todo, ¿no? Así es. Querida Lidiet, se nos fue el tiempo como agua y te No, pues agradezco muchísimo sí, este diálogo, estas reflexiones mutuas. Y a todos gracias. los que nos están escuchando y viendo, pues recomendarles El feminicidio mítico, Lidiet Carrión, es editorial Debate de Penguin Random House. Muchísimas gracias, un abrazo hasta donde estás, No, querida. gracias a ti y un abrazote de vuelta. Igualmente, Bye. abrazos. Bye. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.